Buenos días, mi nombre es Mariana Giraldo, residente de primer año del programa de anestesiología en la Universidad de Caldas, y hoy quiero compartir con ustedes una presentación sobre la lista de chequeo y su impacto en la seguridad del paciente, un tema fundamental en nuestro quehacer diario en el quirófano. ¿Y por qué es importante este tema? Este tema es relevante no solo por su impacto directo en la seguridad del paciente, sino también por las brechas que existen en nuestra formación, y así podemos evidenciarlo en este artículo publicado en el Colombian Journal of Anesthesiology en el año 2021, en el que se encuestaron residentes de anestesiología de los programas de todo el país, y aquí se utilizaron 215 respuestas de residentes de varias universidades de Colombia. El 20% de los residentes que respondieron a esta encuesta nunca habían tenido una revisión académica formal sobre la lista de chequeo. ¿Y cuál es el contenido de esta charla? Entonces tenemos cuál es el contexto histórico, qué es Safe Surgery Safe Life, cuáles problemas abarca la lista de chequeo, qué resultado tuvo la aplicación de esa y, por último, conclusiones. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? James Reason, experto en seguridad de sistemas, nos recuerda que prevenir errores es un proceso continuo. La prevención de errores es un viaje continuo, no un destino final. Además, nos dice que una organización segura es la que lucha por identificar los errores, y los servicios de salud son más complejos que ninguna otra industria en términos de relaciones, tipos de especialistas, subespecialistas, tipos de personal. Cuanto más complejo un sistema, más probabilidades hay que tenga fallos. El modelo del queso suizo ilustra cómo múltiples barreras defensivas, que en este caso serían las rebanadas de queso, pueden tener fallos, que serían los agujeros del queso. Cuando estas fallas se alinean, se produce un evento adverso, y la lista de chequeo busca precisamente tapar estos huecos, anticiparse a los errores y poder prevenirlos. Entonces tenemos que tener en cuenta que este es un modelo que no solo se utiliza en salud, también se utiliza en aviación, ingeniería, entre otros sistemas complejos. Y lo que trata es de comparar los sistemas humanos, como la formación, información, protocolos y barreras físicas, a varias rebanadas de queso suizo. Y en este se habla de las fallas activas como de las condiciones latentes. ¿Qué es una falla activa? Estas son las fallas o los actos inseguros que pueden estar directamente vinculados a un accidente, como por ejemplo la administración equivocada de un medicamento. Y las condiciones latentes incluyen factores contributivos que pueden permanecer en estado latente durante días, semanas o meses hasta que llegan a contribuir al accidente, como por ejemplo embalaje similar de dos medicamentos que a continuación se almacenan cerca uno del otro en una farmacia. Este sistema ejemplifica que no es que se quiera hacer daño, pero que estos mismos son causados por múltiples factores. Ahora, sobre la historia. Tenemos que en 2004 se forma la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Esta es una iniciativa lanzada por la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, en octubre de 2004, con el objetivo de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en la seguridad del paciente a nivel global. Su propósito es reducir los riesgos y daños innecesarios asociados a la atención sanitaria, promoviendo políticas y prácticas seguras en todos los estados miembros de la OMS. El primer reto mundial para la seguridad del paciente, impulsada por esta alianza, se denominó Clean Care y Safer Care, lanzada en 2005, y esta tuvo el propósito de reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria, o también conocidas como infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Tenemos que entre 2007 y 2008 se decide el segundo reto que se lanzará a nivel mundial, y este tiene que ver con la seguridad quirúrgica, y en 2009 se lanza la guía de práctica clínica Safe Surgery, Safe Life. En 2010 se firma la Declaración de Helsinki de Seguridad del Paciente en Anestesiología. Este es un documento oficial creado por la Sociedad Europea de Anestesiología,
la ESA, y el European Board of Anesthesiology, EBA, con el apoyo de la OMS y otras organizaciones internacionales. Esta busca establecer principios comunes para mejorar la seguridad del paciente en anestesiología y cuidados perioperatorios, con el objetivo clave de reforzar el rol central del anestesiólogo en la seguridad del paciente quirúrgico. Esta tiene unos ejes principales: el monitoreo obligatorio y continuo del paciente con el uso sistemático de oximetría, capnografía, electrocardiografía, presión arterial no invasiva, entre otros. La implementación de una lista de verificación quirúrgica, la educación y formación del personal con entrenamiento específico en seguridad del paciente y manejo de crisis, y el registro de análisis de eventos adversos, como implementación de sistemas de notificación para aprender de los errores sin castigos e informes anuales de morbimortalidad asociada a la anestesia. ¿Y cuál es la historia de las listas de chequeos? La idea de las listas de chequeos no es nueva. En 1935, un accidente aéreo originado por una omisión humana llevó a la creación de las listas para aeronaves complejas. En 1935, una prueba de vuelo del avión bombardero Boeing 299, que luego conoceríamos como el B-17 Flying Fortress, hizo que el avión se estrellara debido a que la tripulación olvidó quitar las fijaciones del timón de profundidad. Esto llevó a que se decidiera generar unas listas de comprobación de aquellos puntos que se consideraban críticos, sobre todo en aeronaves complejas. Después de que se vio que este sistema de aplicación de listas de chequeo había sido útil y exitoso en estos sistemas aéreos, se decidió replicar en los sistemas de salud para poder prevenir en lo posible fallas humanas evitables en entornos quirúrgicos, especialmente en aquellos de alta complejidad. ¿Y qué es Safe Surgery Safe Lives, o cirugía segura salva vidas? Esta es una iniciativa de la OMS que busca estandarizar buenas prácticas quirúrgicas a nivel mundial. Su objetivo es mejorar la seguridad y reducir eventos adversos prevenibles en cirugía, especialmente en contextos donde hay limitación de recursos. Y tenemos aquí el ejemplo de las guías que sacó la OMS, la guía en sí en inglés y la implementación del manual con el cómo se debe implementar la lista de chequeo. Entonces, ¿cuáles son los problemas en la seguridad quirúrgica? Tenemos que estos no se reconocen como un problema de salud pública. Por esto mismo no hay una suficiente vigilancia de los mismos. Hay un fallo en la utilización de las prácticas seguras ya conocidas, especialmente por pobres sistemas de sistematización, y que cualquier mejoría de la seguridad quirúrgica es un proceso sumamente complejo. Entonces, ¿por qué se debería considerar la seguridad quirúrgica como un problema de salud pública? Con más de 234 millones de cirugías anuales, la seguridad quirúrgica pues debería considerarse un tema de suma importancia, ya que 1 de cada 25 pacientes se someterá a una cirugía y la tasa de eventos adversos puede llegar al 10%, siendo prevenible en la mitad de ellos. Tenemos que el 63 millones de esas cirugías son por lesiones traumáticas, 10 millones de estas cirugías se dan por complicaciones relacionadas con el embarazo y 31 millones se dan por problemas oncológicos. Entonces, tenemos que la tasa de complicaciones quirúrgicas conocidas es del 3 al 16%, dependiendo de dónde se lea esta estadística, y que hay una tasa de mortalidad conocida del 0.4 al 0.8%. Esto lleva a 7 millones de complicaciones incapacitantes y a 1 millón de muertes cada año en todo el mundo. Y tenemos en cuenta que esta tasa de mortalidad conocida, que mundialmente es del 0.4 al 0.8%, puede llegar a ser del 5 al 10% en países en vía de desarrollo. ¿Y cuáles son las estadísticas o datos que tenemos en Latinoamérica? Tenemos el estudio IDEA, que se dio en el 2009, y este mostró una incidencia de eventos adversos del 10.46%, de los cuales el 34% se relacionó con atención quirúrgica. En Colombia, la prevalencia de eventos adversos es aún mayor, del 13.1%,
Y de este porcentaje anterior, el 43.3% de eventos estaban directamente relacionados con procedimientos quirúrgicos. Esto confirma que la seguridad quirúrgica sigue siendo un desafío clave en nuestros sistemas de salud. Y aquí otros 5 datos sobre la seguridad de la cirugía. 1. Hasta un 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias. 2. La tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía mayor es del 0.5 al 5%. 3. En los países industrializados, casi la mitad de los eventos adversos en pacientes hospitalizados están relacionados con la atención quirúrgica. 4. El daño ocasionado por la cirugía se considera evitable al menos en la mitad de los casos. Y 5. Los principios reconocidos de seguridad de la cirugía se aplican de forma irregular, incluso en los entornos más avanzados. ¿Y cuáles son los fallos en la utilización de las prácticas seguras ya conocidas? Tenemos los ejemplos de inadecuada profilaxis antibiótica, mayor incidente en complicaciones anestésicas en países sin monitorización estándar y que además aún persisten casos de errónea localización, paciente o procedimiento. ¿Y cuáles son aquellos factores que contribuyen a los fallos en la seguridad anestésica? Luego de revisar sistemáticamente varios casos y causas de falla en anestesia, se dieron cuenta que los factores específicos que contribuyen a los resultados adversos en los procedimientos quirúrgicos podían deberse a experiencia inadecuada, no familiarización con los equipos que se estaban utilizando, una pobre comunicación entre el equipo quirúrgico, prisa, inatención del tratante o quien está administrando la atención, fatiga por parte del personal y pobre diseño del equipo. Acá tenemos los 10 objetivos esenciales para la seguridad de la cirugía y entre ellos pues quisiera resaltar estos primeros 6 y el noveno que siento que son aquellos que más directamente tienen que ver con nuestro rol como anestesiólogos y son: el equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto, el equipo utilizará métodos que se sabe que previenen los daños derivados de la administración de la anestesia al tiempo que protegen al paciente del dolor, el equipo se prepara eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida de la función respiratoria o del acceso a la vía aérea y reconocerá esas situaciones. El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida considerable de sangre y reconocerá esas situaciones. El equipo evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas a fármacos que se sabe que suponen un riesgo importante para el paciente. El equipo utilizará sistemáticamente métodos reconocidos para minimizar el riesgo de infecciones en la herida quirúrgica y el equipo se comunicará eficazmente e intercambiará información sobre el paciente, fundamental para que la operación se desarrolle de forma segura. ¿Cuáles son las metas de Safe Surgery, Safe Life? Tenemos que esta iniciativa busca 3 metas claras: promover la seguridad como tema de salud pública, crear una lista de verificación quirúrgica universalmente aplicable y recolectar estadísticas de desenlaces que nos permitan evaluar y mejorar continuamente la atención de los pacientes. Y nuevamente quiero recalcar la importancia de la creación de esa lista de verificación que pueda mejorar los estándares de seguridad quirúrgica, de lo que se trata esta presentación. Y entonces, ¿qué es la lista de chequeo? La lista de chequeo es una herramienta diseñada para reducir errores evitables durante la cirugía. Se basa en 3 principios claros: que sea simple, que sea aplicable en cualquier contexto y que sea mensurable. Su objetivo principal es garantizar que todos los pasos esenciales para la seguridad del paciente se cumplan sin omisión. ¿Y cuáles son las ventajas del uso de la lista de chequeo? Que es adaptable a las necesidades y al entorno local. Está basada en evidencia. Se ha evaluado en diferentes centros a nivel mundial y de diferente complejidad, promueve prácticas seguras establecidas y requiere mínimos recursos para poder ser implementada de manera eficaz y segura. Entonces, ¿cuáles son los problemas que abarca la lista de chequeo? Tenemos que esta abarca el paciente, la intervención y localización correcta, anestesia segura y reanimación adecuada, riesgo de infección y una comunicación efectiva del equipo quirúrgico. Acá tenemos pues la lista de chequeo que está recomendada por la OMS y sus 3 tiempos quirúrgicos, que son antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano. Y tenemos en cuenta que en los diferentes momentos se puede abarcar el mismo problema.
Entonces, con respecto al paciente, intervención y localización correcta. Se estima que en Estados Unidos ocurren entre 1.500 y 2.500 errores de localización quirúrgica cada año, y muchos de estos casos se pudieron prevenir con una verificación previa adecuada. Además, en múltiples encuestas, en una de ellas en las que se interrogó a 1.050 cirujanos, el 21% de ellos refirió error de localización quirúrgica alguna vez en su carrera. Además, de 126 casos centinelas que se analizaron en 2005, se encontraron que el 76% de estos fueron localización incorrecta, 13% fueron en el paciente incorrecto e incluso 11% fueron el procedimiento incorrecto. Con respecto a la anestesia segura y la reanimación, tenemos que 1.256 incidentes relacionados con la anestesia general en Australia mostraron que el pulso oxímetro colocado correctamente en el paciente habría podido detectar hasta el 82% de estos mismos incidentes. Y que si se hubiera utilizado capnografía, se habría detectado el 55% de los incidentes. Y por ende, el uso adecuado de la capnografía y la pulsioximetría podrían haber detectado el 88% de estos incidentes y haberse tratado de manera adecuada y pertinente. Además, que el Servicio Pediátrico en Nueva Zelanda mostraron una incidencia de hasta un evento por cada 4 órdenes de medicamentos, con un 1% de las órdenes causando un daño prevenible en los niños. Además, otra encuesta realizada en Nueva Zelanda demostró que el 12.5% de los anestesiólogos respondieron haber causado algún perjuicio por un error en la administración de medicamentos en algún momento de su carrera. ¿Qué es el Closed Claim Project? El Closed Claim Project de la ASA es una base de datos creada para analizar demandas legales cerradas relacionadas con la práctica de la anestesia en Estados Unidos, con el objetivo de identificar causas comunes de eventos adversos, mejorar la seguridad del paciente y orientar a cambios en la práctica clínica. Con respecto a la administración errónea de medicamentos, se encontró que la mala administración de estos causó la muerte en el 24% de los casos analizados y una morbilidad importante en el 34% de estos. Además, se encontró que hay errores en la administración de medicamentos de cada 7.5 casos por 1.000. Y uno de los ejemplos que ellos dan es que la administración de epinefrina causó morbimortalidad en 11 de los 17 casos reportados. En Estados Unidos hay 1.5 millones de personas con afectaciones por errores en la administración medicamentosa. Esto significa que son costos al sistema mayores de 3.5 billones anuales. Tenemos al lado una de las tablas que muestran en este Closed Claim Project y encontramos que se dio errores en la administración de medicamentos, el 17.1% en relajantes neuromusculares como la succinilcolina, el 11.7% con opioides, el 8.3% con epinefrina y, pues, entre otros, hasta el 3.9% en antibióticos. En toda esta iniciativa se habla de la utilidad y la necesidad de listas de chequeo, y no solo de la lista de chequeo global que hablamos y de los 3 tiempos que ya hemos mencionado, sino que, por ejemplo, para nosotros como anestesiólogos tengamos nuestras propias listas de chequeo para estar cómodos en caso de que se presente una emergencia inmediata con el paciente, como por ejemplo haber analizado la vía aérea del paciente y tener aquellos implementos necesarios en caso de una emergencia, como máscaras, que el laringoscopio esté funcionando, tubos, boogies, que la succión esté funcionando, que tengamos los medicamentos adecuados para manejar una crisis, que hayamos verificado que el paciente no sea alérgico a alguno de los medicamentos y que tengamos en cuenta algunas de las comorbilidades del paciente que podrían generar algún problema en el transcurso de la cirugía. Otro de los problemas que se tratan de abarcar en la lista de chequeo es sobre las infecciones, y tenemos que sobre el riesgo de infecciones. El uso de antibiótico en la hora antes de la incisión puede reducir el riesgo de infección quirúrgica hasta en un 50%. Que las infecciones del sitio operatorio resultaron en 1.6 a 3 billones de dólares adicionales en costos hospitalarios en Estados Unidos, y que en el Reino Unido el costo adicional por infección del sitio operatorio se calculó en 1.594 libras por infección. Con respecto a la comunicación efectiva, tenemos que la comunicación es una causa cerca del 70% de los eventos notificados a la Joint Commission entre 1995 y 2005.
y que la sesión preoperatoria se asoció con un aumento y mejora de las profilaxis antibióticas y un mantenimiento apropiado de la temperatura intraoperatoria y glucemia del paciente. En una de las encuestas administradas, 2/3 de los médicos y enfermeras que respondieron dijeron que una mejor comunicación del equipo era uno de los elementos más importantes para poder mejorar la seguridad y eficacia del quirófano. Bueno, ¿y qué resultados tuvo la aplicación de la lista de chequeo? Este checklist se piloteó en 8 ciudades de diferentes países del mundo, diferentes estratos y en instituciones de diferente complejidad. El estudio se dio entre octubre del 2007 y septiembre del 2008 y se recolectaron 3.733 pacientes mayores de 16 años que se sometieron a cirugía no cardíaca. Y posterior a la implementación de la lista de chequeo, 3.955 pacientes. El objetivo de este estudio fue poder visualizar la tasa de complicaciones, incluyendo muerte durante la hospitalización en los 30 días posteriores a la cirugía. Se encontró que la implementación de la lista de chequeo de seguridad quirúrgica disminuyó complicaciones en un 36% y la muerte hasta en un 50% en los hospitales piloto. Acá tenemos pues diferentes procesos que se aplicaron antes y después de la aplicación de la lista de chequeo y pude subrayar algunos que a mí me causaron pues bastante atención. Tenemos del 1 a 8 las 8 ciudades en las que se implementó pues la estrategia y por ejemplo con respecto a la evaluación de la vía aérea, tenemos que antes de la aplicación de la lista de chequeo se daba solo en el 0.5 y después de esta hasta en el 94% de las cirugías. El uso adecuado de la pulsoximetría antes de la aplicación de la lista de chequeo se da 68.9% y después de esta más del 90%. Con respecto al uso profiláctico de antibiótico-terapia administrado en el tiempo adecuado, tenemos que en una de las instituciones antes de la lista de chequeo se daba solo en la mitad de los casos y que en múltiples de estas se daba incluso hasta en menos de la mitad de los casos de cirugía, siendo en unas instituciones tan baja como el 18%, y después de la aplicación de la lista de chequeo tenemos que estos porcentajes mejoraron significativamente, del 29 al 96, del 42 al 91, del 18 al 77. ¿Qué tenemos antes de la aplicación de la lista de chequeo? La confirmación de que la identificación del paciente se diera, es decir, que estuviéramos realizando el procedimiento en el paciente que era, pues se hace en el 9.5% de las veces en una de las instituciones y después de la aplicación de la lista de chequeo se dio casi que más del 80% de las veces. En una de las instituciones, antes de la aplicación de la lista de chequeo, nunca se hizo el conteo de esponjas. Antes de, eso es algo pues, que sabemos puede causar una morbilidad importante en el paciente. Y que los 6 indicadores previamente pues mencionados o que se visualizan en la tabla se realizaban en muy bajo porcentaje, en una institución en menos del 3.6%, 1.4%, 0% antes de la aplicación de la lista de chequeo y después pues estos porcentajes mejoraron de manera significativa. Con respecto a múltiples desenlaces que también se visualizaron en este estudio, encontramos que todos mejoraron. Tenemos, por ejemplo, que las infecciones del sitio operatorio disminuyeron en prácticamente un 50%, con una presa estadísticamente significativa. Las muertes también lo hicieron y cualquier complicación disminuyó también de manera significativa después de la aplicación de la lista de chequeo. Acá tenemos otro estudio que habla sobre la implementación de las estrategias de la lista de chequeo en países de mediano y bajos recursos. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de 47 estudios. Se encontró que el uso de la lista de verificación de seguridad quirúrgica se asoció con una reducción de mortalidad significativa, reducción de todas las complicaciones y reducción de las complicaciones infecciosas. Tenemos
otros estudios mostrando uno de ellos se publicó en la revista colombiana de anestesiología, en la que una de las instituciones del país se evaluaron 246 pacientes y se observó una reducción de los eventos adversos en cirugía luego de la implementación de la lista de verificación, que pasó de ser del 7.26% en 2009 a 3.29% en 2010. El ítem con más bajo porcentaje de cumplimiento fue la presentación de cada uno de los miembros del equipo quirúrgico. Otro de los estudios tenemos que fue un estudio transversal con 45 personas, 24 especialistas, 2 auxiliares, un enfermero jefe y 8 instrumentadores, y se mostró que solo el 13.3% de las veces se realizó de manera global adecuadamente la lista de chequeo. En todos los procedimientos hay algunos ítems que sí se realizan y los momentos de la cirugía previa a la anestesia alcanzó un 55.6%, mientras que la fase de transferencia solo se realiza en el 24.44% de las veces. Entonces, sabiendo que la lista de chequeo es una herramienta que está estudiada, que sabemos que impacta positivamente, que está respaldada por estudios y que además es fácil y prácticamente gratis de aplicar, porque no se aplica. En este estudio realizado en un hospital universitario en Zambia, se encontró que hay barreras como la falta de entrenamiento en la aplicación de la misma, la poca supervisión de que sí se realice y la falta de sentido de pertenencia del personal por la institución. Tenemos además la sobrecarga laboral y fatiga, la jerarquía en el quirófano, actitudes de los diferentes miembros del equipo y una falta de ética laboral. ¿Y cómo podríamos mejorar esto? Teniendo pues entrenamiento adecuado, adherencia al sistema de monitorización, que podamos adaptar la lista a procesos locales y ambientes laborales y tener un mejor trabajo en equipo. También en Tailandia se analizaron 4.340 procedimientos quirúrgicos en 2009 y se encontró que no hubo un cumplimiento del ítem de marcación quirúrgica en el 20% de los casos, que solo en el 21% se realizó la presentación de cada uno de los miembros del equipo quirúrgico, solo en el 21% se comentaron los eventos cruciales anticipados por el anestesiólogo y el cirujano y solo el 14.9% comentó las preocupaciones claves para la recuperación del paciente. Investigaciones realizadas en España, donde participaron 27 hospitales, se encontró que el porcentaje de cumplimiento global de la lista de chequeo propuesta por la OMS fue del 48%. Con respecto a las implicaciones médico-legales, tenemos que Prevention of Surgical Malpractice Claims by Use of Surgical Safety Checklist fue un estudio que se realizó con la base de datos más grande de compañías de seguros en Holanda. Aquí se recopilaron 294 procesos en un total de 2 años, 2004 y 2005, y se vieron todos los factores contribuyentes a los eventos adversos, los cuales se analizaron junto a la lista SURPASS o Surgical Patient Safety System Checklist. En este estudio se encontraron 94 incidentes que causaron lesión permanente o la muerte. El 30% se hubieran podido prevenir si se hubiera utilizado la lista SURPASS. Un tercio de los incidentes que se reportaron se debieron a fallas en la comunicación, falta de diligenciamiento del consentimiento informado y ausencia de equipo o material. Y se hubieran interceptado 30% de los factores que contribuyeron a eventos adversos, especialmente los relacionados con factores cognitivos y la falta de comunicación. Entonces, ¿qué podemos concluir después de esta charla? Para concluir, se ha demostrado que con el uso de la lista de chequeo se reduce significativamente las complicaciones quirúrgicas y las tasas de morbilidad y mortalidad. La utilización de esta fomenta la comunicación efectiva entre los miembros del equipo quirúrgico. La implementación puede reducir los costos asociados con complicaciones postoperatorias y reingresos hospitalarios, costos que no son despreciables especialmente para sistemas de salud que se encuentran en crisis. Y por último, es fundamental que todos los miembros del equipo quirúrgico reciban capacitación adecuada en el uso de la lista de verificación y que se promueva una cultura de seguridad en el quirófano para garantizar su efectividad a largo plazo. Muchas gracias por acompañarme en esta charla. Espero haya sido de su agrado.